Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra sesión de... Bueno, entonces, la clase pasada presentamos los índices de desempeño de un sistema de control, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar la clase de hoy haciendo un pequeño ejemplo numérico, como no puede ser de otra forma, ¿verdad? Que demuestre el cálculo de estos sistemas, ¿no? Entonces, dada la función de transferencia g de s igual a 100 sobre s al cuadrado más 15s más 100, nos piden encontrar los distintos índices de desempeño. ¿Qué era TP, muchachos? Lo primero que necesito es que se vayan acordando de la nomenclatura. ¿Qué era TP? Tiempo pico. Tiempo pico. Pico, muy bien. ¿Qué era porcentaje OS? El overshoot del sobrenivel. Overshoot sobre pico sobre nivel porcentual. Muy bien. ¿Qué es TS? ¿Y qué es TR? ¿Qué es TS? Tiempo de estabilización y rising time. Tiempo de levantamiento, ¿verdad? Muy bien. Yo no sé por qué, y será porque, bueno, yo crecí siendo un niño fanático de Star Wars. Pues yo era, o sea, yo sí de niño, yo vi niño, la primera Star Wars en el año, aquí llegó como 2 años después, en el año 79, yo la fui a ver al cine de niño. Y pues yo he sido toda la vida fanático de Star Wars. Entonces cuando dice el Rise Time, me acuerdo de esa escena, el último de la segunda trilogía, cuando le dice Darth Vader, Rise, cuando le ponen todo el escudo. Entonces, es más, no los quiero molestar, pero aquí en esta oficina tengo una careta de Darth Vader, ¿no? Para que veanlo, ya mismo me la pongo. En el examen me la pongo, muchachos. ¿Qué les parece? Estoy por tiempo un poco atrasado con las series, ¿verdad? Y estoy terminando de ver el libro de Boba Fett. Y apenas termino de ver el libro de Boba Fett, comienzo a ver la serie de Obi-Wan. Alguien me preguntó eso. La máscara me la pongo en el día del examen, muchachos, y con la música y todo. De malvado. A ver. Listo. Entonces, bueno, por eso me acuerdo siempre que enseño Rise Time, ¿verdad? Me acuerdo de esa escena. Darth Vader Rise, ¿verdad? Tiempo de elevado, para que no se olviden nunca. Vamos entonces a los cálculos. Me meto a Star Wars y me desconecté, ¿sí vieron? Estoy como el futbolista que entra concentrado y de repente se desconcentra. Bueno, a ver, muchachos, entonces vamos con las fórmulas, ¿verdad? Esta parte lo más rápido posible porque es un sistema de segundo orden. O sea, ¿cómo les digo? Este es que yo siempre soy enemigo, ¿no? En la clase te pregunto cuánto es 2 más 2 y en el examen te pregunto cuánto es 2 más 2. Bueno, eso mismo es este ejercicio. ¿Por qué? Porque es tan simple. Porque fíjense ustedes que la función que me están dando es igualita a la función de fórmula, ¿verdad? Este numerito que está aquí arriba es igualito a este numerito que está acá abajo. Y lo que tengo es cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, muchachos, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar este polinomio para poder encontrar zeta y omega n, ¿verdad? Entonces, por eso es que les escribí la fórmula general. La forma general, estándar también, forma estándar, es que esto es omega n al cuadrado, s cuadrado más 2 zeta omega n s más omega n cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolver estos ejercicios es una semejanza. Vamos a hacer semejanza de este denominador con este denominador, porque acuérdense que todas las fórmulas se disparan en términos de zeta y de omega n, ¿cierto? Entonces, ¿qué semejanzas pueden sacar de esos dos denominadores? La primera es que aquí es igual 2 zeta omega n, muchachos. 15. Es 15. ¿Y aquí es igual omega n cuadrado? 100. Y 100, ¿verdad? Por favor, muchachos, ese va a ser siempre su paso 1, ¿verdad? Tratar de, ¿cómo se llama? De hacer semejanza entre esos dos términos, ¿verdad? Para poder, de alguna forma, encontrar las variables que queremos. Por supuesto, aquí está mucho más fácil despejar omega n, ¿verdad? Omega n será igual a la raíz de 100. Entonces encontramos que omega n es igual a 10, y ustedes saben que las unidades de omega n son radianes sobre segundo. Omega n es 10 radianes sobre segundo. Reemplazándola en la primera, ¿verdad? Usted puede decir que zeta entonces es igual a 15 sobre 2 omega n, ¿no? No me van a pedir que le... O sea, estoy haciendo álgebra pura, ¿no? 15 sobre 2 sobre 10, entonces zeta es igual a 0.75. Sí, muchachos, ese primer paso creo que les queda clarito. ¿Preguntas?
preguntas. Eso es lo primero que van a hacer, muchachos. Siempre ustedes van a salir para poder hacer otros cálculos, es buscar esas dos variables estándar, zeta y omega n. Lo siguiente, en este ejemplo al menos, que es muy sencillo, es aplicación de fórmulas, ¿no? Primero, fórmula del tiempo pico. Por primera vez lo voy a exponer a esa fórmula. Se las presenté todas en la clase pasada, ¿no? Vamos a buscarla. La fórmula del tiempo pico, a pesar de que yo a estas alturas del partido la conozco de memoria. La fórmula del tiempo pico es esta que se las había dado, ¿no? Pi sobre omega n raíz de 1 menos zeta cuadrado. Más que la fórmula, muchachos, ¿qué información me daba el tiempo pico? ¿Qué información me daba el tiempo pico? El máximo. El tiempo que se demora en tiempo para alcanzar alcanzar por el pico primera vez el máximo. valor máximo. Ajá, ¿cuánto tiempo le toma al sistema llegar a ese pico máximo que normalmente es de desborde, verdad? Con los dos números que yo encontré, omega n y zeta, pues es trivial, es solo cuestión de reemplazar los números. Tiempo de pico, si me lo meten en su calculadora, es 0.475 segundos. Recuerden que la relación de amortiguación es adimensional. Preguntas hasta allí. A diapositiva seguida está la segunda fórmula, que es el sobrenivel porcentual, el overshoot, ¿verdad? Mientras la buscamos, ¿quién me quiere recordar de qué se trata ese overshoot? ¿Qué es lo que trata de encontrar el overshoot? Creo que era el porcentaje de... que sobrepasa del nivel estable. Sí, o sea, ¿cuál es el porcentaje en el cual el sistema se desborda, ¿verdad? O sea, si tiene un valor deseado y él va por encima de ese valor deseado, ¿cuánto es, qué tanto por ciento es ese desborde? Así usando la lógica simplemente, el overshoot, ¿qué es bueno? ¿Que sea grande o que sea pequeño, muchachos? Pequeño. Que sea pequeño. Pequeño. Lo más pequeño posible, ¿verdad? La lógica nos dice que debe ser lo más pequeño posible. Entonces, ahí está la fórmula. Es 100 veces e a la zeta pi raíz de 1 menos zeta cuadrada. ¿Cierto? Esa es la fórmula que está también a la izquierda de la diapositiva. Entonces esto es igual a 100 veces e a la menos, zeta dijimos que era 0,75, ¿no? 0,75 y 10, sí. Menos 0,75 por pi sobre raíz de 1 menos 0,75 al cuadrado. Quiero que se den cuenta de algo importante cuando metan los datos en la calculadora en esta fórmula, y es que el sobrenivel porcentual, muchachos, solo depende de cuál de las dos variables. Recuerden que todo lo estamos caracterizando en términos de estos dos, ¿no? De zeta y de omega n. Pero la fórmula del sobrenivel porcentual tiene algo particular, solo depende de una de ellas. ¿De cuál? Zeta. Zeta, o sea, omega n no aparece por ningún lado. En el tiempo de pico sí aparecían las dos, ¿no? ¿Sí vieron? Pero en el sobrenivel porcentual solo aparece zeta, ¿verdad? Y esto lo vamos a usar en un momento más para caracterizar un poquito lo que se encuentra con respecto a zeta. Entonces, el sobrenivel porcentual, si ustedes meten estos datos en su calculadora, me da un valor de 2.838%. Muchachos, este sistema sobrepasará el valor en un 2.8%. ¿Qué más tenemos? Me pide también tiempo de estabilización. Tiempo de estabilización es una fórmula que era 4 constantes de tiempo. Aquí está la fórmula, ¿no? 4 sobre zeta omega n. Esa también depende de ambos, ¿no? 4 sobre 0,75 y sobre 10. ¿Cuánto es el tiempo de estabilización? Mientras lo calculan, un tiempo de estabilización, ¿qué es bueno? ¿Grande o pequeño? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor? ¿Que el tiempo de estabilización sea grande o que sea pequeño? Debería ser pequeño. Pequeño, ¿verdad? O sea, mientras más rápido se estabiliza el sistema, menos se ve su efecto dinámico, ¿cierto? Muchas veces queremos un tiempo de estabilización pequeño. Aunque muchos controleros discuten que eso es relativo. Porque hay sistemas que queremos que se tomen su tiempo en reaccionar, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es más de aplicación que de concepto general. Finalmente, el ejercicio nos pide también el tiempo de alzado. ¿Qué cae en esto de aquí? No sé por qué se... Vamos a ver si lo corrijo. El ejercicio nos pide también el tiempo de alzado, muchachos. El ejercicio nos pide el tiempo de alzado. ¿A qué es igual el tiempo de alzado? ¿Se acuerdan qué fórmula usamos para el tiempo de alzado? ¿Cómo manejamos esto del tiempo de alzado?
No había No se forma. podía calcular forma. analíticamente. No había Solo fórmula, lo sé por ¿verdad? curvas. Solo sí. Sí, lo hacíamos por curvas, muy bien. Lo hacíamos por curvas. De acuerdo, entonces eso es lo mismo que vamos a tener que hacer aquí. Así que estoy esperando que no... Me había dado cuenta de que se hacía por curvas, ¿no? Entonces ahí estamos bien, ¿no? Tiempo de pico sobre nivel porcentual, tiempo de estabilización. Ahora sí, tiempo de alzado, por curva. Vamos a ver qué nos dice la curva. La curva que nos dan es esta, muchachos. Examínenla. ¿Qué tengo en el eje de las X? ¿Qué tengo en el eje de las Y? En el eje de las X tengo el damping ratio, o sea, zeta. Y en el eje de las Y tengo el rise time por la frecuencia natural, o sea, tengo el TR por la frecuencia natural. ¿Sí, muchachos? Entonces, como llevándome a limpio lo que tengo y lo que no tengo. Tengo zeta, perdón. Tengo zeta y acá arriba tengo TR por omega n. Y tengo una curva, ¿verdad? ¿Cómo lo harían entonces? ¿Qué es lo que ustedes harían? Acuérdense que tienen a zeta y omega n, ¿no? Lo que haríamos es tomar el zeta que yo tengo, que es, ¿cuánto era? 0,75, ¿verdad? 0.75. Y encontrar este valor en la curva, ¿no? Sí, muchachos. Entonces vamos a ver si más o menos lo podemos proyectar. Aquí, ay, ya se me llevaron. Mis hijas no me perdonan una. Yo me descuido y se me llevan mis cosas. Vamos a hacer una pequeña proyección. 0,75 está por aquí, ¿verdad, muchachos? Entonces, ahí haciendo... Esta parte yo lo hacía bonito con mi regla, pero mis hijas se me han llevado mi regla. Haciendo ahí una proyección media alogímetro, por ups, está arreglándose. Vamos a hacerla así. Haciendo una proyección medio al ojo, ¿verdad? A pesar de que acá la tengo, es más o menos 2.27, muchachos, ¿ok? La paso para acá para que me lo entiendan. O sea, si ustedes proyectan, y si fuese un ejercicio tendría que darles yo la curva, ¿verdad? Es 2.27. Y con ese valor de 2.27, usted puede despejar el tiempo de alzado, que sería 2.27 sobre omega n, que es 10, ¿no? O sea que esto sería... No podría ser el promedio del 0.7 y el 0.8. Depende, o sea, ahorita lo hicimos al ojo con la curva que tengo, ¿verdad? Si esto fuese un ejercicio un poquito más detallado, tendría que yo darte la curva y las herramientas para que hagas la proyección, ¿no? Sí, entiendo lo que pasa es que hice una línea, o sea, tú dices, oye, ese punto no se parece a 2.27, más parece 2 puntos, como tú dices, la mitad, ¿no? 2 puntos, qué sé yo, 2.3 parecería, ¿no? Pero bueno, ese 2.27 lo saqué de una proyección un poquito menos al ojo de lo que acabamos de ver, ¿no? Ok. Pregunta, muchachos. Ese es un cálculo básico de índices usando fórmulas y usando la curva que tenían. Preguntas. ¿Qué era el tiempo de alzado, muchachos? De hecho, fíjense que tienes razón. Aquí en la respuesta sugerida me dice, en vez de 2.27, en vez de .227, .23. Pero bueno. Preguntas, muchachos, de esta parte básica. Ingeniero, ¿hay algo más sobre segundo orden o eso sería todo de ese tema? Seguimos. ¿Por qué? Curiosidad. No, seguimos. Y el siguiente tema lo vemos, hoy día seguimos en segundo orden. El siguiente tema es error en estado estacionario, que lo vemos el miércoles. Bien. Realmente ese adicional que vamos a ver ahorita con sistemas de segundo orden tiene un poquito que ver con cómo parametrizar, cómo darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Recuerden que el tiempo del levantamiento es el tiempo que le toma el sistema pasar del 10 al 90% del valor final, ¿no? Esta sección se puede conocer como caracterización en términos de las variables estándar, ¿verdad? Caracterización de la respuesta en términos de
las variables estándar. ¿Sí? Eso de las variables estándar ya se los he mostrado algunas veces. Si la función de transferencia de análisis tiene la forma omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 cita omega ns más omega n al cuadrado. Sabiendo, muchachos, que no es para mí mayor problema que esto no sea omega n al cuadrado, sino k. Eso lo vimos en primer orden, ¿verdad? Porque si esto es k, lo único que cambia es la ganancia de C o el error estacionario del sistema. Ya vamos luego a hablar de eso, pero no es ningún problema que eso no sea omega n al cuadrado, sino k. Muchachos, la ecuación característica, así se llama, porque es la que caracteriza a los polos del sistema, es aquella que dice que s al cuadrado más 2 cita omega ns más omega n al cuadrado es igual a 0, porque de esa ecuación salen precisamente ¿qué, muchachos? ¿Salen quiénes? Los polos del sistema. Los polos del sistema que después nos dicen si el sistema es sobre, sub, no o críticamente amortiguado. Esto lo hicimos la clase pasada. Si aplico la fórmula general para una ecuación cuadrática, las raíces de este sistema son menos cita omega n más menos j omega n raíz de 1 menos cita cuadrado. Donde a diferencia de lo que hicimos la vez pasada, aquí ya hemos puesto j, ¿verdad? Porque lo que quiero, como van a ver o como están viéndose ahí en la diapositiva, es que lo grafiquemos sobre un plano S. Muchas veces nosotros a esta sección la llamamos sigma d, ¿verdad? Que es el factor de amortiguación real, ¿verdad? Porque el zeta es el relativo, o sea, sin depender de omega n. En otras palabras, este zeta omega d es la constante de tiempo, o el inverso de la constante de tiempo del sistema. Muchos lo llaman factor, aquí está en la diapositiva, factor de amortiguamiento, de amortiguación real. Acuérdense que este zeta es el factor de amortiguación relativo. Y esta que está aquí es la que muchas veces la caracterizamos como omega d, que es la frecuencia natural amortiguada, o sea, también la real. Porque la omega n, si ustedes se acuerdan, era la frecuencia natural no amortiguada. ¿Ok? Para que ustedes me entiendan a dónde voy o a dónde vamos con esta representación, grafiquemos un plano S. ¿Se acuerdan qué era el plano S? Ingeniero, ¿puede leerme esa? Que no entiendo muy bien la letra, ingeniero. ¿Puede repetir Está esos igual términos? aquí en la diapositiva, acá abajo. Ah, ya, gracias. Porque yo ya sé que no van a entender mi letra. Es frecuencia natural amortiguada y factor de amortiguamiento o de amortiguación real. Ahí la ves bien, ¿verdad? Ya, sí, gracias. Entonces, nosotros podemos decir, ¿verdad? Que si tenemos un plano S, ¿verdad? Y tenemos sigma y j omega, ¿verdad? Cualquier polo que se grafique sobre ese plano S, y por cierto, si existe el polo, existirá su complejo conjugado siempre, ¿verdad? Entonces, cualquier polo, ¿verdad?, que se grafique sobre ese plano S, justamente tendrá esas dos coordenadas, ¿verdad? Menos zeta omega n en la parte real y j omega n sobre raíz de 1 menos zeta cuadrado de imaginario. Acá la única diferencia es que es lo mismo, pero negativo. ¿Están conmigo hasta allí, muchachos? Sí. Sí. Bien, entonces, la teoría que les quiero presentar ahora nos dice que si yo trazara una línea recta entre el origen y el polo, y denominara θ al ángulo que forma esta línea recta con el eje real, y obviamente con el eje real directamente, no es medido desde el ángulo cero, sino con el eje real. Si yo armara un pequeño triángulo de Pitágoras, que ustedes son especialistas en eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la base y la altura de ese triángulo rectángulo? Zeta omega n es la base y la altura sería omega n es raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿verdad? Muchachos, ¿cuál sería la hipotenusa de ese triángulo? La raíz cuadrada de la suma de los catetos. Así es. Hipotenusa sería igual a la raíz de zeta omega n cuadrado más omega n cuadrado 1 menos zeta cuadrado cuadrado, ¿verdad, muchachos?
Esa hipotenusa sería raíz cuadrada de zeta cuadrado, omega n cuadrado, más omega n cuadrado por 1 menos zeta cuadrado. Qué feo que escribí aquí. Déjenme mejorarles para que puedan leer, porque esta parte, como estaba muy apretada, la escribí muy feito. Más omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado, todo el cuadrado. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, muchachos, ¿no? Y entonces esa hipotenusa es igual a raíz cuadrado de zeta cuadrado, omega n cuadrado, más omega n cuadrado, menos zeta cuadrado, omega n cuadrado. O sea que esto es igual a ¿cuánto la hipotenusa, muchachos? Omega n. La hipotenusa es omega n. De allí, muchachos, si nosotros planteamos en ese triángulo rectángulo, aquí es igual el coseno de teta. Coseno de teta, muchachos. La constante zeta. Omega n sobre omega n. Y la omega n sobre omega n. Así es, adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Y entonces, podemos decir que el coseno de teta es igual a zeta. Esta es la conclusión que les quería mostrar allí. Es decir, muchachos, todos los puntos que tengan ese mismo ángulo teta compartirán el mismo zeta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Todos los puntos que tengan ese mismo teta compartirán el mismo ángulo zeta. A ver. Que es lo mismo que está aquí por si acaso. Ups, cargosos. Por si acaso se les borró de la diapositiva, ahí está el dibujo como es, ¿no? Entonces, muchachos, voy a dibujar tres polos, pero lo que van a tener en común estos tres polos es que las tres parejas de polos van a tener el mismo ángulo teta, ¿ok? La pareja de polos, vamos a usar tres colores también. La pareja de polos 1, verde. La pareja de polos 2, azul. Y la pareja de polos 3, roja. Muchachos, ¿qué tienen en común esas tres parejas de polos? El mismo El mismo ángulo. El mismo zeta. Correcto. El mismo ángulo al dibujarlo en el plano S, ¿verdad? Y por ende el mismo zeta. Entonces, ¿qué me dice la teoría al respecto? O sea, por ejemplo, aquí él dice. Otra cosa que yo les hice ver hace un ratico, ¿verdad? ¿Se acuerdan algo que les hice ver hace un ratito sobre el sobrenivel porcentual? Que solo depende de zeta. Exactamente, el sobrenivel porcentual solo depende de zeta, del factor de amortiguación relativo. ¿De dónde sacamos esa locura? La vimos o la repasamos de la misma fórmula del sobrenivel porcentual, esta fórmula que está aquí, ¿verdad, muchachos? En esta fórmula está clarito que porcentaje OS está a la izquierda y a la derecha la única variable, la única cuestión desconocida es zeta. Es decir, a tal zeta, tal sobrenivel porcentual. No es lineal la relación, ¿eh? De hecho eso lo vimos también aquí en la clase. La relación no es lineal, pero sí es única, ¿verdad? Es dependiente directamente de zeta. Entonces, los puntos 1, 2 y 3 comparten el mismo overshoot, muchachos. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿qué significa eso en nuestra representación? Significa que, vamos a hacer el verde, que ese overshoot, que ese pico que ellos brincan o que dan, será el mismo. Vamos a ver si lo podemos dibujar bonito. Si el valor deseado es 1, ¿verdad? O sea, es escalón unitario, y este es C de t. Quiere decir entonces que la señal 1 pudiese ser algo así. Esa es la verde, ¿no? Nuestra señal. Quiere decir que la señal, ya vamos a marcar este pico aquí, quiere decir que la señal azul
Pudiese ser algo así. Sí, muchachos, ¿sí me siguen? Y quiere decir que la señal roja pudiese ser algo así. ¿Qué tienen en común las tres? Llegan al mismo porcentaje de OS, o sea, llegan al mismo tope, al mismo máximo, Al mismo máximo, ¿verdad? pero en menos tiempo. Claro, ¿y cómo se das cuenta que en menos tiempo la 3 que la 2 que la 1? ¿Cómo te das cuenta? No hay forma de darse cuenta. Por la posición de los Sí, polos en el por los plano de polos. Entre más izquierda estaba, llegaba más rápido. Exacto, eso es una, si tú te acuerdas lo que me acabas de decir, de eso que mientras más a la izquierda está, es más rápido, esta parte para ti va a ser súper intuitiva, y es más, el diseño de controladores va a ser intuitivo para ti. Siempre que te muevas a la izquierda va a ser más rápido, siempre que me mueva a la derecha más lento. Muy bien el razonamiento. Los tres tienen el mismo sobrenivel porcentual porque tienen el mismo ángulo teta, pero no tienen la misma velocidad. El que está más hacia el infinito, hacia la izquierda, es más rápido que el que está más hacia la derecha. Aquí está la diapositiva donde está ilustrado lo mismo que estoy diciendo. Tienen el mismo overshoot, pero la velocidad de respuesta es distinta. Pregunta, muchachos. Vamos a decir que este es el caso A. Ahora, les voy a presentar un caso B de análisis, muchachos. Un caso B de análisis, pero que está cortado por la misma tijera. De hecho, el caso A es el más difícil. Este es más fácil. Está cortado por la misma tijera de análisis. Estos polos que voy a dibujar ahora, o estas parejitas de polos que voy a dibujar ahora, todos van a tener la misma altura. Otra vez, voy a hacer que el verde sea 1. Entonces, el verde está allí y allí. Esa es la parejita de polos 1. El azul está más arriba. Y el rojo está más arriba. ¿Qué creen que tienen en común esas tres parejas de polos? Suponiendo que son tres sistemas distintos, ¿no, muchachos? Son tres sistemas distintos. ¿Qué creen que tienen en común esos tres sistemas? La velocidad. Sí, se van a estabilizar igual de rápido, ¿verdad? Comparten la misma velocidad. Siendo un poquito más analíticos en la fórmula, ¿verdad? Sí, en ese caso, para los tres, zeta omega n es constante, ¿verdad? Porque ¿qué era zeta omega n, muchachos? El factor de amortiguamiento. Zeta omega n, sí, correcto. Zeta omega n es sigma d, el factor de amortiguamiento real, ¿verdad? Y corresponde a ese lado izquierdo. Y básicamente, si una de las fórmulas que ustedes recuerdan decía que el tiempo de estabilización era 4 sobre zeta omega n, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que si esto es constante? Si esto es constante, ¿qué quiere decir sobre el tiempo de estabilización? Mismo para todos. Que es la misma para todos. Ahora, una manera más práctica de verlo, muchachos, tengo mi explicación, es revisando brevemente la fórmula derivada de la respuesta del sistema, ¿no? ¿Dónde estabas? Aquí está la forma derivada de la respuesta del sistema, que está aquí a mi izquierda. La voy a escribir para que se entienda bien. Esta forma derivada de la respuesta del sistema decía que C de t era igual a 1 menos e a la menos zeta omega nt, que multiplica al coseno, porque para evitar problemas me la llevo aquí abajo, eso, al coseno, es esta fórmula que estoy mostrando aquí, ¿no? De omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado, más una fase, esa fase phi la voy a llamar, no me interesa, es toda grandota esa fase, pero no me interesa ahorita, ¿verdad? Esta tesis me importa. Muchachos, de hecho, esto debía haberles mostrado para que se den cuenta de algo importante, ¿no? En esta fórmula, esto que está aquí es nuestro amigo sigma d, ¿no? Y esto que está acá es nuestro amigo omega d.
Viendo esta fórmula se entiende todavía mejor por qué sigma d es el factor de amortiguamiento real. Es que es la envolvente exponencial real, ¿cierto? Es el e a la menos algo. Fíjense ustedes que si yo escribiera, finalmente esto es como haber dicho, tengo que escribirlo acá porque si no, no se ve. 1 menos e a la menos sigma dt por el coseno de omega dt más phi d, ¿verdad, muchachos? Y al final, lo importante es que esto es el producto de esto por esto. ¿Qué estoy diciendo? Sí, está bien. Sí, está bien, sino que está metido en la fase, ¿no? De acuerdo. Es una variable. Está bien. Entonces, muchachos, la respuesta es el producto de una exponencial por un coseno. O sea que gráficamente es una exponencial multiplicada por un coseno, donde sigma d me da el ritmo del exponencial y omega d me da la frecuencia del coseno. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, volviendo al ejemplo que tenía aquí, si sigma d es constante, ¿verdad? Sigma d es constante. ¿Qué es lo que será constante en estos tres casos? ¿Qué es lo que será constante? Ya sabemos, el tiempo de estabilización, pero gráficamente, ¿qué es lo que será constante? La respuesta exponencial. Sí, la envolvente exponencial, ¿de acuerdo? La envolvente exponencial es la que va a ser constante en estos casos. Entonces, volviendo a la diapositiva que nos corresponde. El caso 1, por ejemplo. Híjole, no. El caso 1. Aquí están los ejemplos. El caso 1 es el caso más cercano, ¿verdad? El caso 1 sería, otra vez vamos a poner aquí, líneas sucesivas del 1, y vamos a suponer que esta es la envolvente exponencial. ¿Sí? Entonces el caso 1 él dice que es el más lento. El caso 1 yo lo pinté de verde, ¿no? Verde. Entonces el caso 1 va a ser algo así, muchachos. Ese es el caso 1, ¿no? El caso 2 es azul. Va a ser así. Y el caso 3, que es el rojo, va a ser así. ¿Qué me pueden decir de los tres casos? Comparten la misma envolvente exponencial. Se termina de estabilizar igual de rápido. ¿Pero qué no tienen igual el caso 1, 2 y 3, muchachos? Frecuencia. La frecuencia. No tienen la misma... No tienen la misma frecuencia, ¿verdad? Y tampoco tienen el mismo overshoot, ¿verdad? Porque si yo se trazase líneas rectas del origen a cada polo, el teta de cada uno sería distinto, ¿cierto? ¿Sí me explico, muchachos? Pues aquí tendría teta 1, acá tendríamos teta 2, por acá tendría teta 3. ¿Sí me explico, muchachos, no? No sería el mismo teta y por lo tanto no tienen el mismo overshoot. ¿Qué es lo que comparten? La misma velocidad de respuesta, la misma envolvente exponencial. ¿De acuerdo? Preguntas, muchachos. Y pues, cerrando este esquema, no podía ser de otra forma el último caso, ¿verdad? ¿Cuál sería ese último caso, muchachos? El C. Que en cambio, ¿quién sea igual ahora? Que ahora la parte horizontal sea igual, ¿qué les parece? O sea, tengo aquí sigma, j omega, y voy a poner ahora así los puntos, ¿verdad? Y voy a decir solo dos casos esta vez. Un caso azul, que lo llamo 1, y un caso rojo, que lo llamo 2. ¿Qué tienen en común 1 y 2, muchachos? La frecuencia. La parte compleja. Correcto, o sea, el omega d, ¿verdad? Omega d es constante. Entonces, tienen la misma frecuencia de oscilación real, ¿no? ¿Sí, muchachos? ¿Qué quiere decir que tengan la misma frecuencia de oscilación real?
Algo como esto. Que si otra vez el punto de estabilidad es 1, ¿verdad? Qué sé yo, el 2 es el más bajito. Vamos a suponer que el 1 es azul, ¿no? Vamos a suponer que este es el sistema 1, ¿sí, muchachos? El sistema 2 tendría que ser algo así, ¿verdad? Es decir, debería compartir exactamente, ¿qué, muchachos? La misma frecuencia de oscilación, pero no el overshoot, porque el ángulo θ es distinto, no el mismo tiempo de estabilización. Algunos de ustedes, oiga, pero si es la misma frecuencia, será el mismo tiempo de estabilización. No. ¿Cuál es la definición del tiempo de estabilización? Tiempo en llegar a lo que era con una precisión del más o menos 2%. Correcto. Entonces, si los picos de esa amplitud son más pequeños, también, a pesar de que tenga la misma frecuencia, más rápido llegará al 2%, más o menos 2% del valor final. ¿Sí me explico? Por eso el tiempo de estabilización no es el mismo tampoco. Preguntas, muchachos. Entonces, que en el último caso, lo único que va a ser lo mismo es La frecuencia de oscilación amortiguada, ¿verdad? Es la misma. Ok. Solo la frecuencia de oscilación. Preguntas, muchachos. Un ratito, solo quería tomarle captura a la gráfica, William. Muchas gracias. De nada. Preguntas, muchachos. Ingeniero, una pregunta sobre la gráfica anterior. Sí. ¿No habíamos concluido que el que estaba a la izquierda debería ser más rápido? Entonces no Sí. debería estar el color rojo antes, ¿o no? No se ve. Ya, pero más rápido ¿en qué? En llegar al tiempo de estabilización. Y sí lo es. Por eso es justo lo que estaba tratando de explicarte ahorita, ¿no? ¿Cuál es la definición de estabilización? ¿Cuándo se dice que el sistema llegó al tiempo de estabilización? Es el tiempo cuando llega a un valor final de máximo con 2% de error. Ya, en ambos casos el valor final es el mismo, es 1, ¿sí? Así que su 2% va a ser más 0,98 menos 0,98, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cuál va a llegar más rápido a 0,98? Y quedarse, porque no es que llegue nada más, ¿no? Entonces, llegan, la primera vez que llega, tal vez en mi dibujo el azul llega más rápido, pero no es solo que llegue al 0,98, sino que llegue y no se salga del 0,98, ¿me explico? Que se estabilice entonces. Exacto, ese es el tiempo. Ya. Por supuesto, el que tiene menos amplitud le va a tomar menos tiempo oscilar alrededor de ese 2%, ¿sí me explico? Por eso su tiempo de estabilización es mejor, es más corto, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, gracias. Perfecto. Perfecto. Pero sí, son buenísimas estas gráficas para ir entendiendo mejor lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo donde avancemos un poquito más en el cálculo con los índices de desempeño. Ingeniero, una pregunta. Claro, con gusto. ¿Por qué hasta ahora todos han estado en la izquierda los? Excelente tu pregunta. Aunque formalmente no te la voy a contestar, formalmente, te la voy a contestar en este momento, pero formalmente te la contesto después del primer examen. Estabilidad, creo. Así es porque el sistema, para que sea estable, tiene que tener la parte real de los polos, siempre tiene que estar del lado izquierdo. Y la razón es muy simple viendo esta ecuación, ¿no? Viendo esta. Solo si este número que está aquí, si este numerito que está aquí es negativo, ¿verdad? La exponencial será así y las oscilaciones se extinguen, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ese número es positivo? Crece infinitamente. Este exponencial sería así y las oscilaciones, en cambio, serían así. Imagínate que esa es la temperatura de un horno, que es el nivel de un tanque, que es la corriente con circuito. ¿Qué pasaría? Se quemaría, se dañaría, el sistema no funcionaría, el sistema sería inestable. ¿De acuerdo?
Por eso es que todos mis ejemplos están en el lado izquierdo, contestando a tu pregunta. Y está bien que sepas ya la respuesta, pero vamos a hablar de esto formalmente en la siguiente sección, que ya es después del examen. Y vamos a aprender a hacer los cálculos de la estabilidad. ¿De acuerdo? Sí, pero Este es un ejemplo casi que de diseño, que dice que seleccionemos los valores de las constantes K y P, tal que la respuesta al escalón unitario tenga un sobrenivel porcentual menor o igual al 5% y un tiempo de estabilización menor o igual a 4 segundos. ¿Ok? Este ya es un pequeño ejemplo de diseño y todo lo que nosotros vamos a hacer ahorita, de ahora en adelante, siempre será con esa figura. Diseñar controladores, diseñar compensadores para obtener un índice de desempeño deseado, ¿verdad? Que ojo, nosotros no, ya se los dije la vez pasada, la persona que nos contrató no nos va a decir, oiga, zeta debe ser tanto, omega n debe ser tanto. Nos va a decir, oiga, este sistema máximo se puede desbordar un 2%. Este sistema tiene que responder súper rápido, lo mucho 10 segundos, o 4 segundos, como lo dice este ejemplo. Es nuestra responsabilidad como diseñadores del sistema de control traducir eso a los índices de operación estándar, zeta y omega n. Preguntas, ¿está claro lo que me están preguntando, muchachos? Bien. Entonces, cuidado con acelerarse, muchachos. Aquí está la primera cascarita de estos problemas. Lo primero es, ¿quién debe tener esas respuestas deseadas? ¿Qué variable debe tener las respuestas deseadas? Muchachos, ¿quién debe tener esto? ¿Quién debe exhibir eso? Los parámetros. La salida, CDT, ¿cierto? Por lo tanto, cuidado, se me confunden. Quien debe asemejarse a la forma estándar es ¿qué función de transferencia, muchachos? Correcto. Supongamos que para hacerles hasta más fea la cuestión, yo les hubiera dicho que GDS es eso. Bueno, mucha gente se equivoca y le hace el trabajo a esta función. Caramba. Le hace el trabajo a esta función. Y ahí no tenemos que omitir el primer paso. ¿Cuál debe ser el primer paso? Reducir. Exacto, reducir el bloque. Así es, encontrar la función de transferencia resultante. Pero no siempre va a ser así. ¿Qué es lo que usted debe preguntarse entonces, muchachos? Siempre, en cada ejercicio. Lo que yo les pregunté a ustedes, ¿qué debería ser? ¿A qué variable es que queremos, o qué variable queremos que exhiba qué? Ese comportamiento y obtener la función de transferencia de esa variable, la función de transferencia que me bote esa variable. ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo, muchachos? Entonces, ustedes saben de las reglas de reducción de bloques, que aquí es igual CDS sobre RDS, cuando la realimentación es unitaria, como la que se ve allí. Es igual a GDS sobre 1 más G por H, ¿no? Pero como H es 1, en este ejemplo es 1 más GDS. Por 1, ¿verdad? Porque es como que la H fuese igual a 1. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se acuerdan de esto, no? Sí, profesor. Entonces, CDS sobre RDS es igual a K sobre S más P, 1 más K sobre S más P. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es igual entonces a, por ser esta la primera vez, vamos a hacerle estos pasos, suelo yo omitirlos, porque siempre son iguales, este denominador común es siempre igual cuando hacemos función de transferencia. Sí, estoy haciendo un poquito de álgebra, ¿no, muchachos? ¿Están de acuerdo conmigo? Ni la comento porque es álgebra básica, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi función de transferencia? Será igual a K en el numerador y en el denominador S al cuadrado más PS más K. ¿Están de acuerdo, muchachos? A esa función, dado que me está botando CDS, que es la función o la variable que debe exhibir ese comportamiento, a ese es que le voy a hacer los cálculos. Preguntas, muchachos.
¿A qué función debe asemejarse este denominador más que nada? No necesito que sea... Así es. Este es el que debe asemejarse ¿a quién? A S al cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado, ¿cierto? No me importa, muchachos, que K no sea igual a K, como sí lo es en este ejemplo. Si no fuese igual a K, lo único que cambia es que el nivel de C, el valor de estabilización es otro. Pero de allí todas las fórmulas y todos los índices funcionan bien. Entonces, de acuerdo a eso, como lo hicimos en el ejemplo pasado, ¿a qué puedo llegar a como conclusión que es igual 2 zeta omega n? ¿Y a qué es igual omega n cuadrado? Esta parejita, a ver, ¿a qué son iguales? Omega n es igual a Esto raíz de acá. a P, la de arriba, y la de abajo debe ser igual a K. ¿Sí? De aquí, muchachos, omega n será igual a raíz cuadrada de K, ¿cierto? Y zeta es igual a P sobre 2 omega n, o sea, P sobre 2 veces raíz de K. Esos son los valores de zeta y omega n. ¿Me siguen hasta allí, por favor? Sí. Perfecto. Me lo llevo al otro lado para seguir con el ejercicio. ¿Qué es lo que me pregunta el ejercicio? Me pregunta cuánto debe ser K y P para que se cumplan esas especificaciones, ¿verdad? Las especificaciones son que el tiempo de estabilización es ¿cuánto? 4 segundos. En realidad deberían ser inecuaciones también, pero las voy a plantear como igualdad para facilitar el cálculo y luego la trasladamos a inecuación. Y el otro es que el sobrenivel porcentual sea ¿qué? 5%. Muchachos, siempre que yo tenga estas dos fórmulas, por pura álgebra me voy a ir siempre primero con la del sobrenivel porcentual. ¿Por qué? Yo ya lo dije por qué. Lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Porque depende solo de Solo zeta. depende de tita. Solo depende de zeta, ¿verdad? Entonces, volviendo a las fórmulas, muchachos, que esta es la parte que ustedes necesitan ahorita, volviendo a las fórmulas, aquí está la fórmula. En teoría yo debería, ¿verdad? Como esta fórmula está al revés, ¿no? ¿Por qué está al revés esta vez? Que debemos despejar cita en base al... Correcto, está al revés. O sea, ahorita tengo es porcentaje OS y quiero despejar cita. Pero si ustedes se acuerdan, en la clase pasada yo ya les di ese trabajo hecho. Yo les dije, esta fórmula es la misma, solo que ¿qué? Que precisamente ya está despejada al revés. O sea, no es otra fórmula, es la misma. Es un despeje del anterior. Entonces esto sería igual a menos logaritmo natural de porcentaje de OS sobre 100 sobre raíz de pi cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de porcentaje de OS sobre 100. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces verán, ahorita estamos entendiendo todas esas fórmulas que les di la semana pasada. No es que esta es otra fórmula, es solamente la misma fórmula que despejada al revés. Menos logaritmo natural de 5 sobre 100, pi cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de 5 sobre 100. Esto nos va a dar, si lo metemos en la calculadora, un valor de zeta aproximadamente igual a 0,69. ¿Ok, muchachos? La otra fórmula que necesitamos es la del tiempo de estabilización. La del tiempo de estabilización nos dice que es igual a 4 sobre zeta omega n, y esto nos dice que es igual a 4, ¿verdad? Por lo tanto, de aquí, ¿qué podemos decir? De aquí podemos decir este 4 es igual a este 4, que zeta omega n es igual a 1, ¿verdad? Y de aquí podemos, como tenemos el valor de zeta, ¿verdad? Podemos decir que omega n es igual a 1 sobre zeta, ¿verdad? O sea, 1 sobre 0,69. ¿Estamos de acuerdo? Omega n es... A ver, ayúdeme a alguien que se me ha llevado mi calculadora. 1.45. 1.45, muy bien. Radianes sobre segundo, ¿no?
Listo. Ya con eso lo único que tenemos que hacer es despejar nuestras fórmulas. Por ejemplo, ¿qué es igual K? K sería igual a omega n cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el valor de K? Es lo contrario de eso, ¿no? 2.10. 2.1. Muy bien. K es 2.1. Y la otra fórmula es la de P, ¿verdad? Que también la pudimos haber sacado de aquí directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer la otra. O sea, P es igual a 2 cita omega n, o también lo que es lo mismo a 2 raíz de K, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero lo hago así porque cita omega n es 1, ¿no? Entonces P es igual a 2 por 1, es igual a 2. El valor de la constante P es 2. Entonces, muchachos, han hecho unos cuantos cálculos que nos han permitido encontrar un valor de diseño de P y K para cumplir con una cierta condición. Preguntas, muchachos. Por supuesto, ¿qué se cae de Maduro? ¿Qué necesitan hacer urgente ahorita ustedes? Adivinen. Necesitan practicar esto, ¿verdad? Necesitan un deber. Y ese es el que ya mismito se los envío, ¿verdad? Para poder practicar. Y ojo, en el examen va a un tema de esto, ¿verdad? De esto y de lo que vemos el miércoles, una mezcla de los dos. Pero ya tienen que familiarizarse con esta cuestión. Preguntas, muchachos. Genero una pregunta puntual. Sí. Para el examen, nosotros podemos tener nuestro banco de fórmulas. Qué buena pregunta la que tú me acabas de hacer. Sabes que en control avanzado yo mismo les hago el banco de fórmulas para evitar ese problema. Déjame pensarlo hasta el día miércoles. Si yo les doy el banco de fórmulas estándar o les permito que ustedes las tengan. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Gracias. Te contesto el día miércoles. Qué buena pregunta la tuya. Sí. Y en control avanzado yo les doy el banco de fórmulas para que no... Y de hecho lo hago también cuando es presencial el examen, que no va a ser en este caso, para evitar problemas, ¿no? Muchachos, por cierto, ahí hay otro ejemplo que está propuesto y resuelto en la diapositiva, pero como siempre, mi sugerencia es, háganlo, ahí está el ejemplo. Dice, dado el sistema de la figura, encuentre J y D para obtener 20% de sobrenivel porcentual y tiempo de estabilización de 2 segundos para una entrada de escalón en el torque de entrada, ¿no? Por supuesto, ahí falta decir que la salida es teta, pero creo que se entiende que es T sobre teta. Muchachos, ahí está propuesto para que si pueden al final de esta clase vengan y lo hagan, y en la siguiente diapositiva está resuelto. No solo está la respuesta, sino que está resuelto, ¿ok? Para que sigan practicando. Algo interesante que quiero que lo vean aquí, por ejemplo, aquí se da el caso de que el término del numerador no es igual, e igual nos sirven los cálculos que hemos hecho. Miren, el término que está aquí no es igual al término que está acá, pero igual nos sirven las fórmulas que hemos trabajado. Lo único que cambia es el nivel de estabilización. No importa si no es igual, siempre que el denominador, el S cuadrado, tenga unidad coeficiente 1 nada más. Correcto, correcto. Y acá hay otro ejemplo, miren, les dejo dos. Acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Parecido al que hice yo, que no está resuelto, pero que tiene las respuestas aquí, ¿no? Creo que es el mismo del deber. Ya si es el del deber lo borro, pero bueno. Ahí está, ¿no? Con la respuesta. Bueno. Algo interesante que es con lo que tenemos que terminar esta parte es algo que alguien me lo preguntó. Yo pensé que por ahí iba la pregunta que me hacía el compañero, ¿verdad? ¿Qué viene después del segundo orden? O sea, comenzamos con primer orden y fórmulas para primer orden. Y ahora nos fuimos a segundo orden. ¿Y qué? Que vamos a hacer fórmulas para tercer orden, para cuarto orden, para quinto orden. Y la respuesta es que no, que solo vamos a ver fórmulas hasta segundo orden. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema real es de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, verdad? O sea, para hacerles como una pregunta específica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi sistema es, qué sé yo, 4 sobre S cubo más 4S cuadrado más 2S más 8? ¿Qué pasa con este sistema? ¿Qué pasa con este sistema? ¿De qué orden es este sistema? De tercer orden. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Le puedo calcular el sobrenivel porcentual? ¿Le puedo calcular el tiempo de estabilización?
¿Le puedo calcular el tiempo de pico? Esa es la pregunta, ¿no? Y la respuesta es que no siempre. O sea, siempre lo vas a poder hacer con MATLAB y con una ayuda de una simulación de computadora, sí, lo puedes calcular exactamente. Simulas y mides las cosas, ¿verdad? Pero cuando uno va a diseñar, ¿puede calcularlo? La respuesta es no necesariamente, pero podemos diseñarlo de tal manera que podamos calcularlo usando el concepto de polos dominantes, un concepto que lo van a escuchar de mí todo el resto de este curso y en el próximo, si siguen conmigo también, que es el de control avanzado. ¿Qué es esto de los polos dominantes? Cuando hablamos de los polos dominantes, pensamos que tiene que haber una pareja de polos complejos conjugados que domine la respuesta del sistema. Es decir, que marque la respuesta del sistema. Es decir, que actúe como que si fueran los únicos polos del sistema. Dicho de otra manera, habrá sistemas de tercero, cuarto, quinto orden, pero si existe una pareja de polos que domina, entonces todos mis diseños y todos mis cálculos se van a hacer como que si el sistema fuera de segundo orden dominado por esa pareja. ¿Ok? Entonces, muchachos, aquí les voy a mostrar la teoría que está detrás de lo que yo acabo de decir. Supongamos que yo tengo un sistema de 3 polos, como este que ustedes están viendo aquí. ¿Cuáles son los 3 polos de este sistema? Bueno, de hecho ya él los está... Yo creo que sí voy a tener que escribirlo para que lo entiendan. Ya de hecho él lo está parametrizando. Supóngase que la función de transferencia CDS sobre RDS es igual a algún polinomio en el numerador NDS, pero a esto es que me refiero en mi sistema de segundo orden. 2 zeta omega ns más omega n cuadrado por S más alfa R. Esto me falta en la diapositiva para que se entienda por sí solo. Cuando ustedes ven esto, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué ese sistema es de tercer orden, muchachos? El denominador tiene, a pesar de que no se lo ve directo, pero se puede intuir de que es grado 3. Claro, porque tiene un sistema, un polinomio de segundo orden y un polito más, ¿verdad? Que como dice su compañero, al multiplicarlo, se convertirá en un sistema ¿de qué? De tercer orden. Entonces, este para mí es el polo adicional, ¿verdad? ¿Cierto, muchachos? ¿Sí lo ven? Ese es el polo adicional. ¿De acuerdo? Ahora, si RDS, si la entrada es escalón unitario, ¿verdad? Y hago la expansión de fracciones parciales, ahí es que recién aparece esta cuestión que yo les decía, no se iba a entender de dónde sale, ¿no? Sino así este chiste. Entonces, qué sé yo. Entonces ahí, pues mi CDS, ahora sí le escribo. Estoy haciendo la expansión en fracciones parciales. Es ADS más B por S más zeta omega N más C omega D. Todas estas definiciones ya las conocemos. Sobre S más zeta omega N cuadrado más omega D cuadrado. Y más otra constante D, son constantes, S más alfa L, ¿verdad? Entonces, muchachos, ahí está la expansión. Y que como también lo dice la diapositiva, en el tiempo, sacando la antitransformada de Laplace, nos daría un C de t igual a A por el escalón mu de t más E a la menos zeta omega nt B coseno de omega dt más C seno de omega dt. Y bueno, esto me lo voy a llevar al otro lado porque no cuadro bien. Mejor lo termino de escribir. Y más D por E a la menos alfa RT. Muchachos, esta respuesta que acabé de escribir es clave para entender esto de la dominancia. Yo aquí lo voy a hacer con unas simulaciones aparte, ¿verdad? Para que ustedes lo vean, porque es bonito decirlo. Yo les puedo decir la receta, que es la que les voy a preguntar en el Kahoot, pero solo lo entiendo si lo veo. Fíjense, muchachos, que este sistema es igualito, que hay un escalón, es igualito al de segundo orden regular.
el término que nos viene a molestar la vida es este, ¿sí o no? Este es el término nuevo. ¿Y a qué se debió ese término nuevo? Al polo adicional. Polo adicional. Al polo adicional. Muy bien, muchachos. Exactamente. Lo que yo debo decir aquí es que la respuesta final depende de alfa R. Si alfa R me hace las cosas lentas, va a ser quien domine el sistema. Si alfa R pasa rápido, no va a ser el que domine el sistema. No sé si ustedes se acuerdan el ejemplo medio malo que hice en ese momento de la tortuga y la liebre, pero ahí es el que yo molesto o el que yo digo, ¿verdad? A ver, muchachos, aquí estamos en la parte clave. Tres casos nuevamente. Caso 1. Caso 1. Esta es la pareja original y alfa R está cerquita a ellos. Caso 2. Esta es la pareja original. Y alfa R está bien lejos de los dominantes. Ese es el caso 2. Y el caso 3 es el caso de contraste, cuando solo estaba la pareja original. ¿Ok, muchachos? Este es el polo P sub 1, que es el mismo P sub 1 que está aquí, y es el mismo P sub 1 que está aquí. Es decir, P sub 1 no cambia. ¿Quién es el que cambia? Alfa R cerca de P sub 1, alfa R lejos de P sub 1 y alfa R igual a 0. O sea, los tres casos lo que quieren hacer es ilustrarles la posición de alfa R con respecto a la respuesta. ¿Sí, muchachos? Entonces vamos a ver qué podemos graficar aquí. Parecido al caso de antes, vamos a suponer que este es el valor deseado 1. Y vamos a suponer que el caso 2, ¿verdad? Es este que está aquí. Este es el caso 3, perdón, ¿no? Que es el sistema. ¿Qué tiene que ser caso 3? No tiene ¿qué? No tiene polo adicional, es uno de segundo grado. Purísimo de segundo grado, ¿verdad? Entonces, muchachos, miren lo que va a ocurrir aquí. Lo pueden ver de la diapositiva. Al revés, creo que dibujé algo mal aquí. Espérense un ratito. Me estaba mareando yo mismo de los dibujos. Este es el caso de segundo orden. Oh, pero con rojo. El caso 3, ¿no? Este es el caso de segundo orden. El caso 2, dice él que es así. Sí, no confundí. 3. Es decir, muchachos, el caso azul, ¿qué me pueden decir del azul con respecto al rojo? Se estabiliza más rápido. Pero se parecen bastante. Se parecen bastante. ¿Sí o no? En cambio, el caso 1 es este. No se parecen nada. Primero la regla y luego el entendimiento, muchachos. La regla es que una pareja de polos es dominante si la parte real de cualquier polo extra está alejada de ellos.
Aquí está la teoría, dice, si el tercer polo es mucho mayor que la parte real de los polos complejos, o sea, dicho en matemático, si el valor de alfa R es mucho mayor que el valor de zeta omega n, ¿verdad? O también en valor absoluto, ¿no? Porque son negativos. Entonces, los polos de segundo orden son dominantes. Dominan la respuesta. Y todo mi diseño se puede hacer para ese sistema de color azul como que si fuera el rojo. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? A ver, primero la regla. ¿Cuándo una pareja de polos es dominante? Cuando la parte real del polo extra está ¿qué? Muy alejado. Muy alejada. Eso es lo que tienen que aprender como regla, ¿verdad? Ahora el por qué. El por qué, muchachos, es porque al ser tan rápido, al estar alejado es muy rápido el efecto de alfa R, ¿verdad? Y al ser tan rápido no afecta a lo lento del proceso original que era el sistema 2. Aquí en la gráfica está el caso de alfa R para el caso 1. Vamos a ver si lo puedo explicar aquí. Sí. Esto que está aquí, muchachos, es la gráfica del alfa R, del exponencial. Entonces, dense cuenta que al ser tan lento, esta cuestión que está aquí molesta a él que era el original y lo hace que también caiga para abajo en la resultante. En cambio, si para el caso 3, cuando él era lejos y era rápido, miren, así es la respuesta de él. O sea, es tan rápido que es como que si no hubiera nada, dicho de otra forma. ¿Sí me explico, muchachos? Es tan rápido que es como que si no respondiera nada. ¿Sí me explico? Por lo tanto, el efecto de ese tercer polo desaparece, pues, muchachos. Acuérdense que aquí está. Este es el efecto que está molestando. Si él es tan rápido, si él es rápido, es como que ¿qué? En términos de la dinámica del aletargamiento. Es como que si ¿qué? Como si no existiera. Como que si no existiera, ¿verdad? Es como que si no existiera. Lo que está marcado en verde. Y eso ocurre únicamente si este amigo de aquí está bien alejado de la pareja dominante. Si está muy cerca de la pareja dominante, entonces se va a ver su efecto y el resultado de él es que se deforma completamente la respuesta del sistema. Preguntas, muchachos. Aquí está la regla práctica, Kahoot. Para que un par de polos complejos conjugados sean dominantes, es necesario que la parte real de los polos adicionales esté separada. Por lo menos ese de mucho más grande lo vamos a caracterizar 5 veces de la parte real de los dominantes. Por lo menos 5 veces más alejado. A veces vamos a usar 10, pero una regla práctica es 5 veces. Es decir, si esa parte real es menos 3, el otro que sea menos 15 o más de alejado. Preguntas, muchachos. Entonces, no es que no vamos a ver sistemas de tercer orden, ni de cuarto orden, ni de quinto orden, sino que esos sistemas los vamos a caracterizar en base a ¿qué? A sus polos dominantes. A los polos. A los polos dominantes. ¿Sí, muchachos? ¿Preguntas? Y si sucediera el caso de que está muy cerca, ya no le podemos encontrar esos valores. Que Ya no podemos usarla, o sea, no lo podemos hacer con las fórmulas. O sea, las fórmulas que vimos ya no tienen sentido. Ya eso no va a ser el sobrenivel porcentual ni el tiempo de estabilización. Y lo único que podríamos hacer en un diseño real, si eso ocurre, es trabajarlo vía simulación. O sea, calcular con la simulación el sobrenivel porcentual y el tiempo de estabilización. ¿De acuerdo? Pero como vamos a ver más adelante, eso nos va a limitar las técnicas de diseño de controladores. ¿Sí? A manera de estudio, muchachos, para corroborar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Aquí hay un estudio de simulación que nos muestra 3 funciones de transferencia. Si se dan cuenta, los denominadores de ellas son igualitos. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia, muchachos? Adicionales. El polo adicional, ¿verdad? La primera sin el polo adicional, la segunda con un polo adicional en menos 10 y la tercera con un polo adicional en menos 3. Y aquí están pues las funciones en el tiempo y lo que vamos a hacer seguramente en la siguiente diapositiva es ver las gráficas. Recuerden, la primera es original, ¿no? La segunda lejos
la tercera cerca, con el polo extra, ¿no? Entonces, miren, la primera es el segundo orden original. La segunda, ¿qué, muchachos? Como está lejos, ¿qué pasa con la segunda con respecto a la primera? Se le asemeja mucho. Se le asemeja mucho. ¿Y pero qué pasa con la tercera por estar muy cerca? Como que no comparte. Ya no tiene ni el mismo sobrenivel porcentual, ni el mismo tiempo de estabilización, o sea, la fórmula ya no la puede usar. Bien, preguntas, muchachos. Muchachos, para finalizar, ustedes se han dado cuenta que todo el sistema de control se habla de polos, 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 y poco hablamos de nuestros amigos los ceros. Así que vamos a mencionar algo breve de los ceros, ¿verdad? ¿Qué pasa si un sistema tiene ceros? Porque hasta ahora, ¿cómo era la función estándar? ¿Cómo es la función estándar, muchachos? La función estándar es omega n. Vamos a hacer la super estándar. La función super estándar es K, cualquier cosa que venga aquí arriba, S cuadrado más 2 eta omega ns más omega n cuadrado, ¿verdad? O sea, no, en la función estándar, ¿qué? No hay ceros, ¿verdad, muchachos? No hay ceros. Pero ¿qué pasa si el sistema tiene ceros, verdad? ¿Qué pasa si el sistema tiene ceros? Nosotros decimos que por lo general, y esto lo dijimos el primer día cuando vimos los sistemas de primer orden, los ceros del sistema no afectan la velocidad de la respuesta, sino que afectan la magnitud. ¿Se acuerdan que lo vimos con el sistema de primer orden? O sea, la exponencial y la frecuencia lo dicen los polos, ¿no? Los ceros básicamente nos hablan o nos dicen la magnitud del sistema. No nos dicen si es sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Lo único que nos dicen es qué tan alto es el sistema. Sin embargo, sí hay una regla que nos va a permitir, o sea, las fórmulas de sobrenivel porcentual tipo de estabilización funcionan, pero si queremos predecir el comportamiento completo de la respuesta, sí hay una pequeña regla que está desarrollada allí que nos va a ayudar a decir el efecto de un cero. Por ejemplo, en este dibujo que está hecho aquí, los polos del sistema, ¿cuáles son? Menos 1 más menos J2, 8, 28. ¿Sí? Esos son los polos de este sistema. Menos 1 más menos J2, 28. Entonces, si yo grafico brevemente para darles una idea, muchachos. Estos son los polos. Menos 1 menos 1. ¿Y acá está en qué? En más J2.828 y acá está menos J2.828, ¿verdad, muchachos? Y él dice que hay un 0, ¿verdad? Y me está dando otra vez 3 casos, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 casos? Cuando no hay cero y cuando ya hay ceros. Cuando no hay ceros, y los 3 casos que él me da, otra vez 3 casos, son 0 en menos 3, 0 en menos 5, perdón, 0, estoy dibujando polos, ¿no? ¿Cómo es el juego del 3 en raya, muchachos? Círculos. 0 en menos 3, 0 en menos 5 y 0 en menos 10, ¿cierto? Y estas son las gráficas que él nos está dando para cada caso. ¿Qué podemos concluir de podemos hacer una... Si, por ejemplo, esta es la respuesta sin ceros. Si esa es la respuesta sin ceros. Voy a ponerle solo algunos. El que está en menos 10, este es el que tenía el 0 en menos 10. Y el más feíto es el verde. Este es el que tenía el 0 en menos 3. ¿Sí?
lo que él nos está diciendo es la regla que tienen que grabarse aquí, muchachos. ¿Qué dice esa regla? A ver quién me la lee. Cuanto más cercano está el cero a los polos dominantes, mayor es su efecto en la respuesta transitoria. Es por eso que este amigo me mueve mucho la señal. No es, yo creo que estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero, o sea, el movimiento, ¿no? Déjenme ver si lo puedo desexagerar. Está un poco exagerado. Veamos bien la curva. Sí lo mueve un poco, pero no tanto como lo moví yo, ¿no? O sea, qué sé yo, lo hace así. Sí, muchachos. Lo que él me está queriendo decir es que mientras más lejos esté el cero extra de los polos dominantes, prácticamente la respuesta es idéntica, ¿no? El cero no hace nada, ¿sí me explico? Pero mientras más cercano esté, como el caso de 3, a los polos dominantes, ahí sí la respuesta tiene una afección un poquito mayor. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? El cero, ¿dónde lo queremos? Y lo bueno es que no va en la misma sintonía, ¿no? El cero lo queremos, ¿qué? Lejos. Lejos de los dominantes. Y va en la misma sintonía que los polos, es decir, casi que nosotros lo que buscamos es que los ceros estén fuera de los polos dominantes. Aquí hay una matemática, con esto ya termino, muchachos, nos vamos al Kahoot. Aquí hay una matemática de dónde sale esta resolución. Fíjense que aquí está el sistema original, solo la muestro. Aquí está el sistema original con un cero, ¿verdad? Con un cero adicional. Y si nosotros hacemos la expansión en fracciones parciales, ¿verdad? Nos queda esto. Y lo que decimos es que si A es mucho mayor que B y que C, ¿verdad? Este término que está aquí se puede traducir como A y este término que está aquí se puede traducir como A, ¿verdad? Entonces por eso hace esta aproximación. Y fíjense ustedes que al hacer la aproximación, ¿qué nos queda? Miren de dónde partí y miren qué nos queda. Nos queda un sistema como que si fuera solo ¿de qué? De segundo orden sin ceros, ¿no? De segundo orden sin ceros. Esta es la demostración matemática de lo que gráficamente les acabé de enseñar. Si el cero es mucho más grande que los valores de los polos dominantes, entonces el sistema se comporta casi igual. Por supuesto, afecta la magnitud, ¿eh? La magnitud sí la afecta. Esta es otra perspectiva de lo mismo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, un cero lo que hace es multiplicar el sistema por este factor S más A. Que si yo le saco factor común, es esto que está aquí por la derivada, ¿no? Entonces, otra vez lo que él dice, ¿verdad? Si A es muy, pero muy grande, es como que si este término predomina, ¿verdad? Y si este término predomina, pues no hay efecto, no hay derivación de la señal, sino que es la misma señal CDS original, pero multiplicada por A. Es que la magnitud, la amplitud sí se ve afectada. Algo interesante que dicen ellos aquí es interesante. Si por si acaso, porque el cero sí puede ser negativo. Si yo tuviese un cero de la forma positivo, S igual menos A, o sea, S igual a A. Lo que va a cambiar es que este término sería negativo y por lo tanto él va a tener este pico negativo antes de oscilar. Y esto solo ocurre cuando yo tengo un cero con parte real positiva, ¿no? Esto vamos a hablar luego cuando hablemos de estabilidad y yo les voy a retomar esta charla que está aquí. Solo de manera informativa, pues algunas veces para diseños podemos cancelar polos y ceros y de hecho ese es el principio que se utiliza mucho en los denominados prefiltros. Bien, muchachos, nos vamos a quedar hasta allí. Lo que vamos a hablar el día miércoles es el tema del error en estado estacionario, ¿verdad? Que es una temática interesante con la que vamos a terminar el primer parcial. ¿Vamos?